Muchas veces vivimos dentro de una mente que creemos conocer, pero en realidad no comprendemos. Nos levantamos cada mañana y seguimos la rutina diaria convencidos de que decidimos de manera libre, que nuestros actos responden a la voluntad personal. Sin embargo, casi siempre lo que hacemos, lo que evitamos y hasta lo que sentimos está condicionado por un diálogo interior que se repite desde hace años, un diálogo que rara vez ponemos en duda. Ese diálogo tiene frases que suenan familiares: no soy suficiente, siempre fracaso, ya es demasiado tarde para mí. Al inicio parecen simples pensamientos pasajeros, pero poco a poco se convierten en creencias sólidas, como cimientos ocultos sobre los que se levanta la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y lo más inquietante es que, al no cuestionarlos, terminamos tratándolos como verdades absolutas. Cada uno de esos pensamientos funciona como un filtro invisible a través del cual miramos la realidad. El filtro es tan sutil que ni siquiera notamos que está ahí. Y sin darnos cuenta, aceptamos como real un retrato distorsionado de nosotros mismos y de nuestras posibilidades. Así, elegimos trabajo con miedo en lugar de con confianza, callamos en conversaciones importantes porque asumimos que nuestra voz no merece ser escuchada, o postergamos sueños porque estamos convencidos de que sería un error intentarlo. El poder de un pensamiento negativo no está en la frase en sí, sino en la credibilidad que le otorgamos. Y cuanto más lo repetimos, más profundo se graba, hasta convertirse en una ley interna que guía silenciosamente nuestra vida. La mente humana, cuando no se observa, se comporta como un tirano silencioso. No golpea, no grita, no amenaza de manera explícita, se limita a susurrar frases que parecen inofensivas, pero que al acumularse moldean decisiones, emociones y destinos enteros. Ese susurro tiene un origen, puede venir de una infancia donde las críticas pesaban más que los reconocimientos, de una relación donde se sembró la duda permanente, o de una sociedad que nos exigió perfección y nos castigó por equivocarnos. Y aunque esos mensajes no nacieron de nosotros, con el tiempo terminamos adoptándolos como si fueran la voz más auténtica de nuestro ser. Pensar es inevitable. Nadie puede detener el flujo de ideas que surgen a cada instante. Pero creer en todo lo que se piensa sí es una elección. Y si nunca ponemos en duda nuestros pensamientos, lo más probable es que estemos viviendo bajo creencias heredadas, ajenas, que quizás nunca habríamos aceptado conscientemente. Una mente que jamás es reorganizada se asemeja a una casa vieja y abandonada, llena de muebles rotos y objetos inútiles acumulados en cada rincón. En ese espacio oscuro, los fantasmas se sienten cómodos. Así son los pensamientos negativos. Cuanto menos los iluminamos, más terreno ocupan. Por eso, detenerse a observar la propia mente no es un lujo intelectual, es una necesidad vital. Encender la luz interior no hará que todo cambie de manera mágica, ni eliminará la oscuridad de golpe, pero permitirá reconocer qué voces merecen quedarse y cuáles deben marcharse. Es el inicio de un proceso donde uno se convierte en el guardián de su propio espacio mental. Y es allí, en ese acto de honestidad radical con uno mismo, donde comienza el verdadero cambio, no en negar lo que pensamos, sino en aprender a mirar de frente la raíz de esas ideas y decidir con valentía qué merece seguir habitando dentro de nosotros y qué no. Cuando uno empieza a observar la mente con mayor detenimiento, descubre que gran parte del sufrimiento cotidiano no proviene de lo que sucede afuera, sino del modo en que nos hablamos por dentro. Esa voz que nos acompaña constantemente se convierte en juez y verdugo a la vez, repitiendo críticas que hemos escuchado alguna vez y que, sin darnos cuenta, transformamos en verdades incuestionables. Frases como "no sirvo para esto", "siempre me equivoco" o "los demás son mejores que yo" terminan moldeando la forma en que nos vemos, y esa mirada se filtra en cada decisión que tomamos.
Lo que en un principio es una simple frase aislada, con el tiempo se convierte en una creencia tan fuerte que dirige nuestra vida sin que tengamos plena conciencia de ello. Imagina que la mente fuera una casa. Cuando está ordenada, todo se encuentra en su sitio. Los pensamientos constructivos generan claridad, la autoestima actúa como cimiento firme y uno puede transitar por ese espacio con tranquilidad. Pero cuando se acumulan pensamientos destructivos, la casa se vuelve caótica. Es como caminar entre muebles tirados, escombros y puertas bloqueadas. Todo es confuso, pesado y hostil. En esas condiciones resulta difícil encontrar un lugar seguro para descansar. Y lo más doloroso es que esa desorganización no viene de fuera. Somos nosotros quienes permitimos que se instale, sin cuestionarla, sin detenernos a ordenar lo que pensamos. El problema no es sentir miedo, inseguridad o duda. Esas emociones son humanas y naturales. El verdadero problema aparece cuando esas emociones se convierten en relatos permanentes sobre quiénes somos. El miedo deja de ser una reacción pasajera para transformarse en un diagnóstico. Soy un cobarde. La inseguridad ya no es un estado momentáneo, sino una etiqueta. No soy capaz. Y la duda se transforma en condena. Fracasaré siempre. Esas etiquetas se repiten con tanta frecuencia que terminan incrustándose en nuestra identidad. Nos convencemos de que ese relato es nuestro carácter, cuando en realidad no es más que una construcción mental repetida hasta el cansancio. Para empezar a desarmar esas creencias limitantes es necesario un primer paso, identificarlas con claridad. Esto no se logra reprimiendo pensamientos ni obligándonos a pensar positivo como si se tratara de una receta mágica. Se logra observando con honestidad radical lo que sucede en nuestra mente. Un ejercicio sencillo consiste en detenerse cada vez que aparece un pensamiento doloroso y escribirlo en un papel, tal cual surge, sin censura. Luego, mirar esas palabras y preguntarse, ¿esta idea está basada en hechos concretos o en interpretaciones cargadas de miedo? ¿Se sostiene en la lógica o solo en la repetición de un prejuicio? Y la pregunta más poderosa, ¿le diría yo esto con estas mismas palabras a alguien que amo profundamente? Casi siempre la respuesta es no, porque lo que decimos internamente es mucho más cruel que lo que diríamos a otra persona. Y allí se revela la raíz del problema. Hemos normalizado la violencia hacia nosotros mismos. Tratamos a nuestra mente como un campo de batalla, sin reconocer que esa violencia interna mina lentamente la confianza, el ánimo y la capacidad de crecer. Cuestionar un pensamiento no significa ignorarlo ni negarlo, sino someterlo a examen, ponerlo a prueba y cuando descubrimos que no tiene sustento, empezar a reemplazarlo por algo más realista y constructivo. Ese proceso de observación y cuestionamiento puede ser incómodo al inicio, porque confronta la costumbre de creer ciegamente en todo lo que surge dentro. Pero es justamente en esa incomodidad donde se abre la posibilidad de transformación. Cada pensamiento identificado y reformulado es un ladrillo retirado de esa casa caótica, una puerta desbloqueada, un espacio que vuelve a ser habitable. Y cuando el espacio mental se ordena, aunque sea un poco, también cambia la manera en que enfrentamos la vida. El daño más grande que recibimos no siempre viene de las palabras que otros nos dirigen, sino de la manera en que decidimos hablarnos a nosotros mismos. Podemos soportar críticas externas, comentarios injustos o juicios malintencionados, pero lo verdaderamente devastador es cuando esa crítica se instala en nuestra mente y comienza a repetirse desde dentro. El enemigo deja de estar afuera para convertirse en una voz interior que no se calla nunca, y es esa voz la que erosiona poco a poco la autoestima, la seguridad y la confianza. Una autoestima saludable no significa creerse superior ni vivir en un estado artificial de optimismo permanente. Significa, ante todo, tratarnos con dignidad. Dignidad para reconocer errores sin convertirlos en condenas. Respeto para valorar nuestros logros, aunque sean pequeños. Compasión para entender que fallar forma parte de aprender
y que la perfección nunca ha sido requisito para vivir con plenitud. La relación con uno mismo es la más larga y constante que tendremos a lo largo de toda la vida. Por eso, si esa relación está basada en desprecio, hostilidad o burla, inevitablemente todo lo demás también se verá afectado. Piénsalo. ¿Cómo sería tu vida si la voz interna que te acompaña todos los días fuese la de un aliado en lugar de la de un enemigo? Imagina que al final de cada jornada pudieras preguntarte con honestidad: ¿hoy he estado de mi parte o he luchado contra mí mismo? Esa pregunta, aunque sencilla, desnuda una verdad profunda. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en adversarios de nuestro propio bienestar. Nos reprochamos por no haber hecho suficiente, nos castigamos por equivocaciones menores, nos exigimos más de lo que exigiríamos jamás a otra persona. Es un desgaste invisible pero constante que poco a poco convierte la mente en un terreno hostil. El camino hacia una autoestima sólida comienza en el lenguaje con el que nos tratamos. No basta con repetir frases alentadoras vacías como si fueran fórmulas mágicas. Se trata de construir un diálogo interno realista, humano, que reconozca tanto nuestras limitaciones como nuestras capacidades. Hablarse con respeto no significa negar las dificultades, sino afrontarlas con la misma justicia con la que miraríamos a alguien que queremos. Significa dejar de vernos como enemigos a los que hay que vigilar y comenzar a vernos como compañeros de camino a quienes vale la pena cuidar. Cada vez que eliges dirigirte a ti mismo con compasión, aunque al principio te suene extraño, vas creando un espacio mental distinto. La mente deja de ser un campo de batalla y empieza a convertirse en un refugio. Un lugar donde puedes volver después de los desafíos del día y sentir apoyo en lugar de juicio. No es un proceso rápido ni fácil, pero es transformador. Porque una persona que se convierte en su propio aliado, incluso en medio de los problemas, siempre tendrá una base sólida sobre la cual reconstruirse. Y esa base no se la puede arrebatar nadie. El miedo es una de esas emociones que todos conocemos. Y aunque muchos lo ven como un enemigo, en realidad es un mecanismo natural que busca protegernos. El problema aparece cuando dejamos que ese miedo dirija nuestra vida sin cuestionarlo. No es el miedo lo que nos paraliza, sino la interpretación que hacemos de él. Convertimos una sensación natural en un monstruo invisible que crece cada vez que lo alimentamos con pensamientos catastróficos. Imaginamos escenarios desproporcionados, vemos fracasos inevitables, donde solo hay posibilidades, proyectamos pérdidas absolutas cuando lo único que existe es incertidumbre. Y en ese proceso, el miedo gana un poder que nunca debió tener. No se trata de eliminar el miedo porque eso es imposible, sino de aprender a enfrentarlo con racionalidad. El primer paso es nombrarlo. Muchas veces hablamos de miedo en general, pero la mente se calma cuando le damos un nombre específico. No es lo mismo decir tengo miedo que decir tengo miedo de fallar en esta presentación o tengo miedo de no estar a la altura en este nuevo trabajo. Al concretarlo, dejamos de luchar contra un fantasma abstracto y comenzamos a lidiar con algo más tangible. El segundo paso es imaginar con honestidad el peor escenario realista, no el más exagerado, no la catástrofe que nuestra mente inventa, sino la posibilidad concreta que podría suceder. Quizás fracases en esa presentación, pero ¿qué ocurriría realmente? ¿Una incomodidad pasajera? ¿Una crítica aislada? ¿La necesidad de volver a intentarlo? Cuando lo miras con perspectiva, lo que parecía insoportable se reduce a un tamaño manejable. El tercer paso es planear qué harías si ese escenario se cumpliera. Al tener un plan, la mente deja de girar en círculos. El miedo pierde intensidad porque ya no se sostiene en lo desconocido absoluto. Se convierte en una alerta que prepara, no en una fuerza que paraliza. Y lo más revelador es que cuando te mueves y actúas a pesar del miedo, descubres que casi nunca se cumplen los peores pronósticos que habías imaginado. Cada vez que enfrentas un miedo y avanzas, aunque tiemble la voz o el corazón se acelere, ocurre algo silencioso pero poderoso. El miedo deja de ser un enemigo y se transforma en un indicador.
Indica que estás saliendo de tu zona de comodidad, que te estás atreviendo a crecer, que hay algo nuevo que puede aportar sentido a tu vida. Y poco a poco el miedo ya no aparece como una barrera que bloquea, sino como una señal de que estás en el lugar donde ocurre el cambio. No es valentía quien no siente miedo, es valentía quien lo mira de frente, lo nombra, lo analiza y aún así decide avanzar. Porque vivir con plenitud no significa esperar a que el miedo desaparezca, sino aprender a caminar con él sin permitir que decida tu rumbo. Hay frases que repetimos sin darnos cuenta, frases que se convierten en muros invisibles, que condicionan cada intento de avanzar. Es demasiado tarde para mí, ya no tengo edad para cambiar, siempre termino fallando, no sirvo para esto. Son pensamientos que parecen inofensivos, pero que en realidad funcionan como veneno lento. Cada vez que los pronunciamos, reforzamos una creencia que limita nuestras posibilidades. Y cuanto más la repetimos, más sólida se vuelve. Lo curioso es que la mayoría de esas frases no son verdades, sino interpretaciones cargadas de miedo, cansancio o experiencias pasadas que generalizamos hasta convertirlas en etiquetas definitivas. Imagina lo absurdo que sería intentar encender una lámpara que ya está quemada. Por más que insistas, por más que pulses el interruptor, la luz no aparecerá. Así funcionan las creencias irracionales. Las repetimos una y otra vez esperando que nos den seguridad, cuando en realidad lo único que generan es más oscuridad. Persistir en un pensamiento limitante es como aferrarse a una herramienta rota, incapaz de resolver nada. Lo que necesitamos no es insistir en lo mismo, sino atrevernos a sustituirlo por algo que sí funcione. La sustitución consciente de pensamientos es un ejercicio poderoso. No se trata de repetir frases vacías como si fueran mantras mágicos, sino de crear nuevas narrativas realistas que nos acompañen con sentido. Si aparece el "es demasiado tarde para mí", se puede transformar en "siempre es tiempo de intentar algo nuevo, aunque empiece con pasos pequeños". Si surge el "siempre fallo", puede reemplazarse por "estoy aprendiendo y cada intento me acerca a hacerlo mejor". Al principio esas nuevas frases suenan extrañas, casi artificiales, porque la mente está acostumbrada al guión de siempre. Pero con la repetición consciente se van grabando poco a poco, y con el tiempo se convierten en la nueva voz interior que sostiene la confianza. Una práctica útil es elegir un pensamiento limitante a la semana y dedicar todos los días a reemplazarlo de manera intencional. Escribirlo en un papel, poner la nueva versión en un lugar visible, repetirla en voz alta cuando la mente intente volver al viejo hábito. Es un entrenamiento y, como todo entrenamiento, requiere disciplina y paciencia. Pero lo valioso es que con cada reemplazo estás creando nuevas conexiones en tu cerebro, nuevas rutas neuronales que favorecen tu crecimiento en lugar de tu parálisis. Cambiar una sola frase puede parecer un gesto pequeño, pero ese gesto modifica la forma en que interpretas la vida, y esa interpretación condiciona tus emociones y tus decisiones. No se trata de engañarte con optimismo barato, sino de ofrecerte narrativas que reflejen una verdad más justa y equilibrada. Porque lo que pensamos no solo describe la realidad, la construye. Y cada vez que eliges una nueva manera de hablarte, estás decidiendo también una nueva manera de vivir. Cuando atravesamos una dificultad, tendemos a acercarnos tanto al problema que perdemos toda perspectiva. Lo miramos desde tan cerca que ocupa todo nuestro campo de visión y parece más grande de lo que realmente es. Cada obstáculo se convierte en una montaña inmensa. Cada contratiempo se siente definitivo. Cada error parece irreparable. Sin embargo, la mente cambia radicalmente cuando aprendemos a tomar distancia. Un problema que hoy parece insoportable, dentro de unos meses o de unos años, probablemente será recordado como una anécdota menor, o incluso como un aprendizaje necesario. Hacer este ejercicio de perspectiva no significa minimizar lo que sentimos ni ignorar la gravedad de lo que enfrentamos. Significa reconocer que la intensidad de nuestras emociones siempre es mayor en el presente inmediato. Preguntarse, ¿esto tendrá importancia dentro de un año y dentro de 5? Nos obliga a ampliar el horizonte,
a dejar de ver el problema desde el ojo de una lupa y observarlo con la amplitud que da el tiempo. Muchas veces, al hacer esta pregunta, descubrimos que aquello que nos roba el sueño hoy ni siquiera será recordado en el futuro, o al menos no con la misma fuerza. La mente, cuando está atrapada en el presente absoluto del dolor o la preocupación, dramatiza, multiplica la amenaza, exagera la consecuencia, anticipa escenarios que rara vez llegan a ocurrir, y aunque esas proyecciones parecen inevitables, tenemos la capacidad de detenerlas y mirar más allá. Al ampliar la perspectiva, comprendemos que lo que ahora parece decisivo no siempre lo es, que la vida tiene maneras de reacomodarse, que nuestras emociones no definen la magnitud real de los acontecimientos. Este cambio de enfoque libera un espacio interior, nos permite reaccionar con mayor serenidad, sin sobredimensionar lo que sucede, sin convertir cada tropiezo en una catástrofe. Ampliar la perspectiva es una forma de higiene mental, evita que la mente se intoxique de dramatización y nos concede una visión más equilibrada. Preguntarse, ¿esto seguirá importando dentro de algunos años? No borra el problema, pero sí reduce su poder de dominar toda nuestra atención. Con el tiempo, este hábito se convierte en una brújula. Nos ayuda a priorizar lo que realmente tiene valor, a no gastar energía en batallas innecesarias, a reconocer qué merece nuestro esfuerzo y qué puede soltarse sin culpa, y en esa claridad la vida se aligera. Porque la carga no siempre está en el peso real del problema, sino en la forma distorsionada en que lo sostenemos en la mente. No siempre somos conscientes de cuánto nos influye el ambiente en el que vivimos. Las emociones son contagiosas, tanto como una sonrisa que ilumina un día o una crítica que apaga la esperanza. Estar rodeados de personas pesimistas, críticas o constantemente quejumbrosas es como respirar un aire cargado. Poco a poco nos intoxica, incluso si intentamos mantenernos firmes. Lo mismo ocurre con la información que consumimos a diario. Noticias alarmantes, contenidos digitales que exageran el drama, conversaciones que giran siempre en torno al miedo o la desconfianza. Todo eso penetra en nuestra mente y empieza a moldear nuestro estado emocional sin que lo advirtamos. Cuidar la mente implica también cuidar lo que dejamos entrar en ella. No se trata de aislarnos del mundo ni de negar lo que ocurre, sino de practicar lo que podríamos llamar una higiene emocional. Así como elegimos qué alimentos llevar a nuestro cuerpo, debemos elegir qué estímulos permitimos que entren en nuestro espacio mental. Preguntarnos, ¿esta persona me aporta o me desgasta? ¿Este contenido me enriquece o solo me genera ansiedad? ¿Esta conversación me fortalece o me drena? Hacer estas preguntas de forma honesta nos ayuda a reconocer qué ambientes nos sostienen y cuáles nos consumen en silencio. Establecer límites con personas o entornos que nos afectan negativamente no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Decir no cuando algo invade nuestra paz es un acto de cuidado personal que, lejos de alejarnos de los demás, nos permite relacionarnos desde un lugar más sano. Al reducir el contacto con estímulos que nos intoxican y al buscar vínculos nutritivos que refuercen nuestra autoestima, construimos un espacio mental donde podemos florecer. La vida no siempre nos da la opción de elegir completamente el entorno, pero siempre tenemos un margen para decidir cómo nos relacionamos con él. A veces es cuestión de reducir el tiempo de exposición, otras de poner un límite claro, otras de compensar lo negativo con prácticas que alimenten lo positivo. Lo esencial es reconocer que lo que rodea nuestra mente termina influyendo en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Y si no cuidamos ese entorno, corremos el riesgo de permitir que la voz de los demás, cargada de miedo o de crítica, se convierta en nuestra propia voz interior. Protegerse de ambientes tóxicos es una forma de respeto hacia uno mismo. Es reconocer que nuestra mente es demasiado valiosa para llenarla de basura emocional. Es entender que elegir con quién y con qué compartimos nuestro tiempo no es un lujo, sino una necesidad básica para preservar la claridad y la serenidad.
y en esa elección está también nuestra libertad. Existen hábitos y vínculos que a primera vista parecen inofensivos, pero con el tiempo se convierten en cadenas que nos atan sin que lo notemos. A veces son costumbres pequeñas: criticarte cada mañana frente al espejo, dejarte llevar por comparaciones constantes, refugiarte en distracciones que solo anestesian sin resolver nada. Otras veces son relaciones que se han vuelto más dolor que compañía, vínculos donde la cercanía ya no nutre sino desgasta, donde el apego se confunde con afecto, y lo que debería darnos fuerza se transforma en un peso que nos hunde. Y aunque lo sabemos en lo más profundo, tendemos a postergar la decisión de cortar, porque soltar siempre duele, incluso cuando lo que sostenemos ya no tiene sentido. El problema es que aquello que no enfrentamos crece como una planta invasora. Un hábito dañino que dejamos sin atender se convierte en rutina, y una rutina sostenida demasiado tiempo se transforma en identidad. Una relación que ya no aporta nada positivo, pero que se mantiene por costumbre o miedo, termina robándonos libertad y paz interior. Lo que toleramos, lo alimentamos, y lo que alimentamos termina definiendo nuestro camino. Cortar con lo que nos daña no es un acto de frialdad ni de ingratitud, sino un gesto de profundo respeto hacia la propia vida. Es comprender que no podemos construir algo nuevo mientras seguimos sosteniendo lo que ya está roto. Es elegir liberar espacio, aunque duela, para que lo auténtico tenga lugar. A veces pensamos que mantener algo que no nos hace bien es señal de fortaleza, cuando en realidad la verdadera fortaleza consiste en atrevernos a dejar ir. El acto de cortar puede ser doloroso, pero el dolor de soltar es pasajero, mientras que el dolor de permanecer en lo que nos destruye se vuelve crónico. Es como una herida que nunca termina de cerrar porque seguimos rascándola. Y llega un momento en que la pregunta ya no es ¿qué perderé si me alejo?, sino ¿qué seguiré perdiendo si me quedo? Reconocer qué hábitos o vínculos ya no tienen cabida en nuestra vida es un proceso de honestidad radical. No siempre es inmediato ni claro. A veces se necesita tiempo, silencio y reflexión. Pero cada corte hecho con conciencia abre espacio para nuevas experiencias, relaciones más sanas, prácticas más coherentes con quienes somos hoy. Cortar no significa odio ni resentimiento, significa madurez y cuidado propio. Significa dejar de sostener lo que nos quita paz para comenzar a sostener lo que nos fortalece. La vida no nos exime del dolor, de la pérdida, ni de las pruebas que parecen superar nuestras fuerzas. Todos en algún momento nos hemos sentido golpeados por circunstancias que no pedimos, que no controlamos y que nos dejaron marcados. Es natural sentirse abatido, dudar de uno mismo o incluso pensar que no seremos capaces de seguir adelante. Pero en ese mismo lugar donde todo parece derrumbarse, se esconde la semilla de la resiliencia. La resiliencia no es una resistencia rígida ni una negación del sufrimiento. Es la capacidad de reconstruirse desde las grietas, de encontrar un sentido incluso en medio de lo adverso, de volver a levantarse una y otra vez con una mirada más amplia y profunda. La diferencia entre quienes se quedan atrapados en el papel de víctimas y quienes logran recomponerse no está en la magnitud del dolor que vivieron, sino en la interpretación que hacen de él. La pregunta que transforma no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo aprender de lo que me pasó? Esa pregunta no borra la herida, pero evita que la herida se convierta en condena. Nos permite transformar la experiencia en un punto de partida, en lugar de dejar que sea un final. Practicar la resiliencia significa mirarse en medio de la dificultad y reconocer que, aunque no podamos controlar lo que ocurre, sí podemos decidir el sentido que le damos. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad de crecimiento, aunque sea difícil verlo en el momento. La resiliencia nos invita a dejar de definirnos por lo que perdimos y empezar a definirnos por lo que somos capaces de hacer con lo que aún tenemos. Un ejercicio simple pero profundo consiste en preguntarse, frente a cualquier situación dolorosa, ¿qué aprendizaje puedo sacar de esto aunque no lo haya elegido? ¿Y cuál es el pequeño paso que puedo dar hoy para seguir avanzando? Porque a veces no se trata de grandes cambios inmediatos, sino de pasos mínimos que, repetidos con constancia,
construyen un camino de salida. Y cada paso, por pequeño que sea, es un acto de dignidad, una declaración silenciosa de que la vida aún merece ser vivida con sentido. La resiliencia no elimina el dolor, pero lo resignifica. Nos permite atravesar la tormenta sin quedarnos a vivir en ella. Nos recuerda que somos más que nuestras heridas y que incluso en las circunstancias más duras siempre hay un margen para elegir cómo queremos continuar. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es la que define nuestra verdadera fuerza. Llegados a este punto, es importante recordar que los pensamientos negativos no son enemigos que debamos exterminar, sino señales que podemos aprender a interpretar y transformar. Negarlos o fingir que no existen solo los hace más fuertes, enfrentarlos con claridad y reformularlos les quita poder. El verdadero dominio de la mente no surge de la represión, sino de la capacidad de observar con honestidad lo que ocurre dentro de nosotros y elegir con conciencia la manera en que queremos responder. El camino empieza en la forma en que nos tratamos, con una autoestima que no es arrogancia, sino respeto y compasión. Continúa en la valentía de cuestionar creencias irracionales, de soltar pensamientos limitantes, de cultivar la serenidad de la atención plena. Se fortalece cuando aprendemos a enfrentar el miedo con racionalidad, a ampliar la perspectiva para no dramatizar lo que con el tiempo perderá fuerza, a protegernos de entornos tóxicos y cortar vínculos o hábitos que ya no tienen lugar en nuestra vida. Y se consolida en la resiliencia, esa capacidad de volver a levantarse no como quien niega el dolor, sino como quien lo transforma en una fuente de crecimiento y sentido. La mente puede ser nuestra cárcel o nuestro refugio. Puede ser un espacio donde los juicios, los miedos y las críticas internas se repiten como cadenas interminables, o puede convertirse en un territorio libre, flexible y luminoso, donde cada pensamiento se examina antes de darle un lugar definitivo. Esa elección es íntima y personal. Nadie puede hacerla por nosotros. No se trata de alcanzar perfección ni de vivir sin errores, sino de construir una relación más justa y humana con nosotros mismos. Cada vez que eliges cuestionar una creencia irracional, cada vez que sustituyes un pensamiento que te limita por uno que te abre posibilidades, cada vez que decides cuidarte de ambientes que te intoxican o dar un paso hacia adelante a pesar del miedo, estás cultivando una mente más funcional, más digna y más libre. No es un proceso inmediato, pero cada gesto, por pequeño que parezca, suma. Y en esa suma diaria se encuentra la transformación real. Vivir con autenticidad no es fácil. Implica coraje, implica decir la verdad, incluso cuando incomoda, implica renunciar a viejos patrones que nos daban una falsa sensación de seguridad. Pero también significa ganar algo mucho más valioso, la posibilidad de habitar la propia vida con serenidad, claridad y valentía. La posibilidad de levantarse cada mañana y reconocer, sin adornos ni engaños, que estamos construyendo una mente que nos acompaña en lugar de sabotearnos. Una mente que, lejos de ser nuestra enemiga, se convierte en la mejor aliada para vivir con dignidad y plenitud.